Buenos días, colegas, ¿cómo están? Ahora vamos a ver el cuadro o los temas de fisiología. En esta oportunidad vamos a ver los temas de fisiología endocrina y fisiología del aparato respiratorio. Y antes de entrar al aparato endocrino o la fisiología endocrina, hay que revisar un tópico importante que es el endotelio, porque han venido varias preguntas de este tópico en los exámenes. Como ustedes saben, el endotelio es todo el tejido que recubre los vasos, ¿no? Todos los vasos, venas, arterias, vénulas, capilares y demás. Y no es solamente un recubrimiento, sino que cumple varias funciones, produce diversas hormonas, sustancias que actúan localmente y regula el tono vasomotor sobre todo. Y esa es la principal función del endotelio, controlar ese tono vasomotor. Luego, también controla el tráfico que hay entre la sangre y los tejidos. O sea, si no hay inflamación, normalmente el endotelio está ejerciendo una barrera para que los leucocitos no pasen de la sangre a los tejidos. Pero en inflamación, el endotelio tiene un cambio de conformación, más bien atrae a todos los leucocitos y los puede hacer migrar hacia los tejidos. Entonces, esa es otra función importantísima también, control de ese tráfico de células. Lo otro es mantenimiento de la fluidez de la sangre, la coagulación. También el endotelio permite tener la sangre anticoagulada, obviamente. Y cuando hay una lesión, más bien favorece la coagulación. Todo va a depender en qué estadio estamos. También tiene que ver con la permeabilidad, la angiogénesis, o sea, puede formar nuevos vasos, la inmunidad, esto en relación también al tráfico de células, y tiene que ver con la patología. Muchas enfermedades son originadas del daño del endotelio, por ejemplo, hipertensión, diabetes, tienen daño endotelial y eso origina patología. Por otro lado, muchas enfermedades lesionan el endotelio también en forma secundaria, como es la sepsis. La sepsis puede dañar el endotelio, y en este caso el endotelio que secreta, por ejemplo, entre varias sustancias, óxido nítrico en exagerada cantidad, y ese óxido nítrico en la sepsis va a ocasionar el shock séptico. Ahí están nuestro vaso, este es un vaso, las células endoteliales que recubren ese vaso y por debajo la célula muscular lisa. El endotelio entonces va a producir una serie de sustancias que acá básicamente regulan el tono vasomotor. Tenemos dos tipos de sustancias, las que están a este lado hacia mi derecha, que son ¿quiénes? Básicamente el óxido nítrico, la prostaglandina I2 y por otro lado el factor hiperpolarizante del endotelio. Estas tres sustancias tienen algo en común. ¿Qué hacen? Vasodilatan, o sea, hacen vasodilatación. Por otro lado, sobre todo estas dos, ¿qué hacen? Tienen un componente de ser antiagregantes plaquetarios, o sea, también tienen que ver con la coagulación. Básicamente en un estado basal, las sustancias que predominan en el endotelio son estas, en un estado basal. ¿Y quién estimula la producción de estas sustancias? El estrés de cizallamiento, o shear stress que dice ahí, es el rozamiento de la sangre sobre el endotelio. Entonces, el endotelio va a rozar la sangre y eso condiciona una vasodilatación por producción de estas sustancias. Noten esto, porque es pregunta de examen también. El óxido nítrico va a ejercer su efecto sobre su receptor y el segundo mensajero es el GMP cíclico. Por otro lado, la prostaglandina I2 o prostaciclina también hace efecto sobre su receptor y su segundo mensajero es AMP cíclico. ¿Ya? Eso tomen en cuenta. El tercer componente es el factor hiperpolarizante del endotelio. No se sabe qué sustancia es, hay varias sustancias que son candidatos a esta sustancia, por ejemplo se cree que es el potasio,
o citocromos. O sea, no se sabe específicamente qué tipo de sustancia es, pero lo que hace es vasodilatar, sobre todo cuando estos dos ya no están produciéndose o cuando no se dan abasto. Digamos que es el backup. Cuando yo ya no tengo esto, el factor hiperpolarizante del endotelio va a causar vasodilatación. Entonces, por ese lado tenemos esas tres sustancias. Por el otro lado, tenemos sustancias que hacen lo contrario, también producidas por el endotelio. ¿Qué tenemos acá? El tromboxano A2 y la endotelina. Básicamente esos dos. ¿Ya? ¿Estos qué hacen? Vasoconstricción. ¿Y qué hacen también, sobre todo el tromboxano A2? Agregación plaquetaria. O sea, todo lo contrario que hacían estos tres. Normalmente en un endotelio sano va a haber un equilibrio entre estas dos sustancias, pero en enfermedad pueden predominar uno sobre el otro. Como les dije, si tenemos sepsis, predominará el óxido nítrico, hay vasodilatación. Si tengo hipertensión, predominará mi endotelina y eso que hará vasoconstricción. Este es el rol del endotelio en la hemostasia. Tenemos por un lado un endotelio sano, puede producir diversas sustancias. Y las dos primeras que hemos visto, ¿no? Prostaciclina, prostaglandina 2, dióxido nítrico, que son antiagregantes plaquetarios. Pero también producen todas estas sustancias que van a regular la coagulación, la limitan, o sea, interfieren con la cascada de la coagulación y los factores que van sobre esto. Por ejemplo, la trombomodulina y todas estas. Cuando un endotelio está enfermo, ¿qué comienza a producir? Factor de von Willebrand. Y el factor de von Willebrand, ¿qué hace? Es como la pasta que se pega a la lesión endotelial para que se comiencen a adherir las plaquetas y luego se agreguen. Esto en enfermedad. También el endotelio mismo que produce factor tisular. Y el factor tisular desencadena la cascada de la coagulación, producida por el endotelio enfermo. Y también este activador o inhibidor del activador del plasminógeno que va a inhibir la fibrinólisis. Entonces, por este lado, habría patología. En sentido estricto, debe haber también un equilibrio entre estas dos sustancias para que no haya enfermedad. En resumen, todo lo que hacen estas sustancias, óxido nítrico está por ahí, lo que les dije, básicamente hace eso, inhibe también la adhesión y migración de leucocitos. Si el leucocito está paseando por la sangre y si hay enfermedad se adhiere al endotelio y migra, pero el óxido nítrico impide eso. También inhibe la proliferación del músculo liso. ¿Quién estimula la producción de óxido nítrico? La presión de rozamiento, o sea, ese rozamiento de la sangre sobre los vasos. Las bradicininas también estimulan óxido nítrico. Y recuerden que las bradicininas también son potentes vasodilatadores. La acetilcolina, la trombina y el ADP, adenosín difosfato, van a estimular la producción de óxido nítrico en el endotelio. La prostaglandina I2, por otro lado, también es estimulada por la presión de rozamiento. Su segundo mensajero es el MP cíclico. En sí no contribuye al tono basal. O sea, el que está dando el tono basal es el óxido nítrico. Este se da cuando queremos relajar más, o sea, cuando queremos vasodilatar, cuando predomina la vasoconstricción, entonces este recién sale ahí. O sea, va a ser un factor que le va a ayudar al óxido nítrico en cuestión de vasodilatación. Lo que es más potente es un potente inhibidor plaquetario. Entonces, si yo inhibo la prostaciclina, no tengo esta inhibición de la agregación plaquetaria. Y es lo que hacían, por ejemplo, ¿quiénes? Los COX-2, los inhibidores de la COX-2, como el rofecoxib, como el celecoxib, que van contra esta prostaciclina, ya no se produce. ¿Y qué se produce, por lo tanto, por estos fármacos? Agregación plaquetaria. Trombos, DCBs isquémicos, infartos de miocardio. Facilita la liberación de óxido nítrico, o sea, también le ayuda a que se produzca y viceversa. Entonces, entre ambos van a estar colaborando.
Como les dije, el factor hiperpolarizante del endotelio, no sabemos qué sustancia es. Todas estas son las sustancias candidatas a ser el factor hiperpolarizante del endotelio. Igual pasaba con el óxido nítrico. Nosotros antes no conocíamos al óxido nítrico. Se le decía una sustancia vasodilatadora producida del endotelio, nada más. Después es que lo descubrieron. Y esto fue motivo de premio Nobel en 1999 por el descubrimiento de este óxido nítrico. Entonces, ahora todavía estamos buscando también esta molécula. ¿Cuál será? Ahí está. Y la endotelina que hace lo contrario, ¿no? Es la contraparte del óxido nítrico. Se produce como una molécula precursora, preproendotelina, y ahí viene la enzima convertidora de endotelina y transforma a las 3 tipos de endotelinas, 1, 2 y 3. Y aumenta la presión y también condiciona otras cosas como hipertrofia miocárdica. Muy bien, eso es el endotelio. Ahora veamos un poquito sobre la cascada de las prostaglandinas y otros derivados del ácido araquidónico. También es motivo de pregunta y por eso lo puse en esta sección. Como sabemos, todas estas sustancias prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos vienen del ácido araquidónico. ¿Y el ácido araquidónico de dónde sale? De la membrana celular. Gracias a esta enzima, la fosfolipasa A2. Esa fosfolipasa A2 va a sacar los ácidos grasos de la membrana y tenemos ácido araquidónico. El ácido araquidónico puede transformarse en leucotrienos directamente o dar a prostaglandina G2 y la H2. La H2 digamos que es la precursora de tromboxanos y el resto de prostaglandinas. Entonces ahí tenemos nuestras prostaglandinas que tienen diversos efectos. La prostaglandina I2 ya la vimos, que tiene su receptor asociado a AMP cíclico, vasodilatador, antiagregante plaquetario. Este es muy importante también. Es la prostaglandina E2, que tiene varias funciones en el cuerpo. Y es que tiene también 4 receptores. EP1, EP2, 3 y 4. Y dependiendo dónde estén localizados, va a cumplir su acción. Por ejemplo, también es vasodilatadora. Y este efecto vasodilatador, ¿dónde es más importante? En la circulación digestiva, sobre todo del estómago. La prostaglandina E2, ¿qué hace? Vasodilata los vasos del estómago. ¿Y eso qué efecto tiene? Lava toda la injuria que ha podido llegar desde la superficie del estómago a todas las capas estomacales. Entonces, si tengo un buen flujo, el ácido que ha podido penetrar lo lava. Entonces, la prostaglandina E2 ahí tiene como un papel de protección gástrica, en ese sentido. Por otro lado, y no está específicamente ahí, también disminuye la producción de ácido. También tiene efectos sobre el músculo liso bronquial y todo va a depender a qué receptor vaya. Puede hacer vasoconstricción broncoconstricción o broncodilatación. Pero ¿cuál prima de estos? El de broncodilatación. También tiene que ver con el dolor, es un mediador importantísimo del dolor y tiene que ver con la temperatura. ¿De quién depende la temperatura? De la prostaglandina E2. Nosotros tenemos en el hipotálamo anterior un termostato. Ese termostato nos permite tener una temperatura más o menos constante de 37 grados centígrados. Pero si yo aumento mi prostaglandina E2, ¿qué pasa? El termostato sube. Ya no va a estar en 37, estará en 38, 39, 40. Entonces, ¿el cuerpo qué va a hacer? Producir calor para que elevemos nuestra temperatura, gracias a la prostaglandina E2. Por eso que nosotros, para evitar fiebre, ¿qué hacemos? Damos un AINE, inhibimos esto y el termostato regresa a su valor normal. La prostaglandina D2 también es un potente vasodilatador. En este caso, ocasiona broncoconstricción. También estimula linfocitos TH2, basófilos y eosinófilos. O sea, es importante en inflamación también. Y la F2 alfa
que interviene básicamente en la contracción del músculo uterino. Me olvidaba, la prostaglandina E2 también tiene que ver con la contracción del músculo uterino, estos dos. Y también tiene que ver con la contracción del músculo bronquial. Por otro lado están los tromboxanos, y ya los vimos también, agregación plaquetaria, vasoconstricción, esa es su función, y los leucotrienos son broncoconstrictores, vasoconstrictores, ahí ha habido un error, y aumentan el peristaltismo en el tracto digestivo. Entonces, ¿quiénes inhiben a la fosfolipasa 2? Los glucocorticoides, ¿no? Los glucocorticoides van a inhibir entonces la producción de todo esto. ¿Quién inhibe a la COX-1 y 2? Los AINES. Y hay también inhibidores de la producción de leucotrienos, ¿no? El xilotón y el safilucas. Ahora, también los glucocorticoides pueden producir inhibición de la COX. ¿Gracias a qué? A la lipocortina. ¿Qué es la lipocortina? Es un metabolito del glucocorticoide que se da en la grasa. O sea, el glucocorticoide cuando va a la grasa se transforma en lipocortina y esa lipocortina también puede inhibir a la COX. Muy bien, entonces ahora sí vamos al sistema endocrino y vamos a ver poco a poco todos los ejes que hay acá a este nivel. Y esto vamos a ver en este acápite. Comunicación intercelular, receptores, importantísimo porque es pregunta de exámenes, con sus segundos mensajeros, las hormonas y todos los ejes endocrinológicos, el sistema neuroendocrino difuso. Solo para repasar, la comunicación intercelular tiene varios tipos, esa es su clasificación. Es una célula con otra se puede comunicar de diversa forma, y esta es una de ellas, a través de un neurotransmisor, y es la unión neuromuscular. Es una comunicación neuronal. O sea, la neurona produce un neurotransmisor hacia otra célula y la célula va a hacer un efecto, ¿no? Y esto es la unión neuromuscular. ¿Qué produce la neurona? Acetilcolina, va sobre su receptor nicotínico en el músculo y el músculo se contrae. Ese es un tipo. El otro es el endocrino. Una célula produce una sustancia que va a ir a la sangre y va a hacer efecto lejos de ese lugar donde se ha producido, ¿no? Y ahí, en este caso, se llama la sustancia hormona. Lo otro es neuroendocrino. O sea, acá se producía un neurotransmisor. Pero acá, la neurona va a producir una sustancia que es hormona. Por eso es neuroendocrino. En este caso, acá, ¿quién está? La hormona antidiurética. La hormona antidiurética lo producen neuronas del hipotálamo. Y esta va a ir a sangre y se va a comportar como una hormona. Un efecto paracrino es el que hemos visto en el endotelio. Una célula produce una sustancia, paracrina, y va a hacer efecto ahí nomás, alrededor. El óxido nítrico es el ejemplo de todo ello, las prostaglandinas y demás. Y el efecto autocrino, o sea, una sustancia o una célula produce una sustancia que ejerce efectos sobre la misma célula. Ejemplo, la adrenalina, ¿no? En las neuronas. La adrenalina puede hacer efectos sobre sus receptores alfa y beta, pero si hace efectos sobre el alfa 2, está regulando la producción de adrenalina misma. Entonces, eso sería un efecto autocrino. Ahora, ¿cómo hacen efecto las hormonas? Hacen efecto a través de receptores. Y tenemos dos tipos de receptores, los receptores de membrana y los intracelulares. La gran mayoría están acá, en la membrana. Y dentro de estos tenemos a los receptores asociados a proteínas G, o sea, el receptor se asocia a unas proteínas reguladoras, las proteínas G. Los otros receptores son asociados a guanilato ciclasa, es una enzima que va a transformar varias cosas. Y otras enzimas como son las tirosinquinasas. Esos son los receptores de membrana, unidos a varias cosas. Y los intracelulares, que tenemos nucleares y citoplasmáticos.
vamos a revisar los receptores que están asociados a proteínas G. Y de estos hay varios tipos. Acá tenemos un primer tipo. Este es nuestro receptor asociado a proteína G. Normalmente este receptor asociado a proteína G tiene como 7 hélices que entran en la membrana. Acá en este gráfico no se ve, pero es así. 7 hélices que entran a la membrana y la última hélice es la que se asocia a la proteína G, que tiene 3 unidades, la alfa, beta y gamma. En este caso, esta proteína G se asocia ¿a quién? Adenil ciclasa. ¿Y la adenil ciclasa qué produce? AMP cíclico. Entonces, el segundo mensajero de este receptor es AMP cíclico. ¿Y el AMP cíclico qué hace? Estimula a la producción de proteína quinasa A. Recuerden, A con A. ¿Ya? ¿Y qué hace una proteína quinasa? Fosforila. ¿No? Todas las proteínas quinasas fosforilan. Y así va a ejercer efectos. Una proteína cuando está fosforilada tendrá un efecto. O cuando no está fosforilada tendrá otro efecto. Entonces, así va a ser su efecto este receptor. ¿Quiénes tienen este tipo de receptor? Y hay que reseñarlo. La ACTH, hormona estimulante de la suprarrenal, la LH, la FSH, la TSH, la hormona antidiurética, pero su receptor B2, como vamos a ver después, la hormona antidiurética tiene receptor B1 y B2. El B2 es de este tipo. La hormona gonadotrofina coriónica humana, la hormona estimulante del melanocito, la hormona estimulante de la corticotropina, o sea, de esta, la calcitonina, la paratormona, el glucagón, la somatostatina y los receptores adrenérgicos beta 1 y beta 2. Este es otro tipo de receptor asociado a proteína G. Miren, también proteína G. No, pero este. En este caso, esta proteína G va a estimular ¿qué? Fosfolipasa C. Y la fosfolipasa C va a determinar 2 segundos mensajeros, el inositol trifosfato y el diacilglicerol. El inositol trifosfato, ¿qué va a hacer? Aumentar el calcio intracelular y así ejercer acciones. Y el diacilglicerol va a aumentar proteína quinasa C. Miren, fosfolipasa C es con proteína quinasa C. Y acetilcolina, adenil ciclasa es con proteína quinasa A. A con A, C con C, recuerden eso. ¿Qué hormonas tienen este tipo de receptor? La hormona liberadora de gonadotropinas, la hormona liberadora de tirotropina, la hormona liberadora de la hormona de crecimiento, la angiotensina 2, la hormona antidiurética con su receptor B1, la oxitocina y los receptores alfa-adrenérgicos, sobre todo el alfa-1. Y este en sí no es hormona, pero también tiene receptor. Por ejemplo, la bradicinina tiene un receptor asociado a proteína G y está asociado a fosfolipasa 2. ¿Y este qué produce? La fosfolipasa 2 que producía degradación del ácido araquidónico al final y produce tromboxanos y demás. El receptor este es de las bradicininas. Entonces, como podemos ver, hasta este momento hay 3 receptores asociados a proteína G. Este ya es otro tipo de receptor. Este receptor está asociado a guanilato ciclasa. La guanilato ciclasa, ¿qué va a hacer? Producir GMP cíclico. Y el GMP cíclico va a ser el segundo mensajero en este tipo de receptores. ¿Quiénes tienen el receptor? Ya lo vimos, el óxido nítrico tenía este tipo de receptor y también los péptidos natriuréticos tienen este tipo de receptor asociados a guanilato ciclasa. Y este es otro. Acá el receptor está asociado a una tirosinquinasa. Recuerden que las quinasas de los otros casos eran quinasas citoplasmáticas, ¿no? Esta quinasa, la tirosinquinasa, está pegada al receptor. Y cuando hace efecto la sustancia, la hormona, esta tirosinquinasa, ¿qué hará? Fosforilará proteínas y así hace su efecto. ¿Quiénes tienen? Y es claro, las dos han venido en pregunta de examen. La hormona de crecimiento
tiene este tipo de receptor, y también la insulina, de tirosinquinasa. Y ahí tenemos los receptores intranucleares. No habrá pues segundos mensajeros acá. La hormona va a pasar dentro de la célula y hará efecto en receptores citoplasmáticos y nucleares, directamente. Y si hace efecto en el núcleo, va a dirigir directamente la síntesis de ADN. ¿Quiénes tienen este tipo de receptor? Hormona tiroidea, corticosteroides, mineralocorticoides, los retinoides, los andrógenos y estrógenos. Entonces, estos son las hormonas que tienen ese tipo de receptor. Ahí hay dos tipos de hormonas, dos grandes tipos que vamos a dividirlas. Primero tenemos hormonas peptídicas, o sea, son conjuntos de aminoácidos que son muy similares a las catecolaminas, como la adrenalina y demás. Tienen un efecto casi similar. Y también tenemos las hormonas esteroideas, por otro lado, similares a la hormona tiroidea. La hormona tiroidea no es un esteroide, pero tiene propiedades similares a las hormonas esteroideas. Por ejemplo, ahí tenemos solubilidad al agua. Estas son solubles, estas no. Por lo tanto, estas necesitan transportarse con alguna sustancia en sangre. O sea, albúmina, por ejemplo, una proteína transportadora de estas hormonas. Estas no necesitan transporte, van libres. Estas se almacenan previamente a su liberación en gránulos, están listas para producirse. Estas no. Estas necesitan de una producción y tardan un poquito más en producirse. ¿Dónde está el receptor? En este caso en la membrana, como hemos visto, y en este caso son intracelulares. Mecanismo de acción, segundos mensajeros, ¿no? Y en este caso regulan directamente la expresión de genes. Y acá, ¿cuál es la velocidad y duración de acción de estas hormonas? En este caso, el inicio es rápido, pero su respuesta es corta. Estas, como regulan directamente la expresión de genes, tardarán en hacer efecto, pero el efecto es más duradero. Entonces tenemos esos dos tipos de hormonas con sus características. Bueno, ahí ya les dejo un resumen de todas las hormonas que vamos a ver. Estas son del hipotálamo y sus funciones acá. Las de la hipófisis anterior, posterior, también vamos a revisar una por una. La tiroides, la corteza adrenal, la médula, páncreas, paratiroides, testículos, ovarios, placenta, todo vamos a verlo con detenimiento. Entonces, vayamos a ver a las hormonas de la hipófisis posterior. Si bien en la hipófisis posterior no se produce hormonas, se almacenan. ¿Dónde se producen las hormonas de este nivel? En el hipotálamo. El hipotálamo produce estas hormonas y se almacenan en la hipófisis posterior. ¿Y cuáles son? Dos. La oxitocina y la hormona antidiurética o vasopresina. Las dos. Se producen entonces en el hipotálamo y se almacenan acá. De la vasopresina vamos a hablar ya en el sistema renal. Ahí hablaremos más de esa hormona. Ahora vamos a hablar básicamente de la oxitocina. La oxitocina, ¿qué función tiene? Eyección de la leche y contracción uterina. Esas dos funciones tiene. Eyectar leche y contraer el útero. ¿Cuáles son sus estímulos para producción de oxitocina? Succión del pezón, visión, sonido, el olor, dilatación del cuello uterino. Tanto así que ¿qué hace el ginecólogo cuando no está progresando el parto? Dilata el cuello para que se produzca oxitocina y así hay más contracciones uterinas. También el orgasmo produciría oxitocina. Algo anecdótico, se cree que la oxitocina es la hormona de la fidelidad. Aparentemente esta tiene que ver con la fidelidad y se ha hecho experimentos en ratas en las cuales a una pareja de ratas se les daba oxitocina y a otras no. Las parejas de ratas con oxitocina se quedaban toda la vida juntas.
Las otras buscaban pareja en otros lugares. Entonces depende qué tanto secretemos oxitocina para que seamos fieles. ¿Quiénes inhiben? Opioides endógenos prácticamente. No hay otro inhibidor. Hemos visto la hipófisis posterior, ahora vamos a ver la hipófisis anterior con todas sus hormonas. ¿Y quiénes son las que regulan esta producción de estas hormonas de la hipófisis anterior? Las hormonas que son producidas en el hipotálamo. Dopamina, somatostatina, hormona liberadora de la hormona de crecimiento, hormona liberadora de corticotropinas, hormona liberadora de corticotropina, este es de gonadotropina, y hormona liberadora de tirotropina. Y acá hay un error, este es TSH o tirotropina. La CTH, corticotropina, la hormona de crecimiento, la hormona estimulante de folículos, o folículo estimulante, y la hormona luteinizante junto con la prolactina que vamos a estudiar ahora. La primera es la hormona del crecimiento. Su nombre lo dice, interviene en el crecimiento. Y se secreta como en pulsos, ¿no? Va a ser una secreción pulsátil. ¿Cada cuánto tiempo tenemos los pulsos? Más o menos cada 2 horas. ¿Y cuándo son los pulsos más frecuentes o más abundantes? Básicamente en la niñez, los recién nacidos y los lactantes tienen mayor pulsatilidad de esta hormona, por eso en esa edad se crece más también. Y lo otro en la pubertad. En la pubertad también hay pulsos mayores de hormona del crecimiento. Y estos se deben básicamente a estrógenos y andrógenos. O sea, los andrógenos van a estimular esos pulsos en la pubertad. ¿Quiénes estimulan la hormona de crecimiento? O sea, este eje del hipotálamo, hipófisis anterior, y en el hígado que se producen los intermediarios. ¿Quién es el principal estimulador de la hormona de crecimiento? La hormona liberadora de la hormona de crecimiento que viene del hipotálamo. Y su principal inhibidor, la somatostatina. Estos regulan la producción de hormona de crecimiento y esta podrá tener sus efectos directamente a los tejidos o mediante la producción del factor de crecimiento tipo insulínico que se produce en el hígado. Y este hará efectos también en los tejidos. Obviamente, este factor hace también feedback negativo hacia la hipófisis. Entonces, ¿quiénes estimulan todo este eje? La hipoglicemia. Si me baja la glucosa, estimulo hormona de crecimiento. El ejercicio. Ayuno. Los aminoácidos, el glucagón, los pirógenos endógenos. Por eso dicen, cuando tengo fiebre, crezco. Sí, hay una producción de hormona de crecimiento cuando hay fiebre. Estrés, agonistas adrenérgicos, agonistas de la dopamina también, y obviamente estrógenos y andrógenos tienen también un papel estimulador. Por otro lado, y no está ahí, también es el sueño no REM que estimula los pulsos de hormona de crecimiento. Y ahí en el sueño no REM es donde se produce más, o sea, en la noche. Mientras más durmamos, más producción de hormona de crecimiento tendremos. Y específicamente las fases 3 y 4. Recuerden que el sueño tiene una fase REM y no REM. Y la no REM tiene fase 1, 2, 3 y 4. En las fases 3 y 4 es que se produce más hormona de crecimiento. Pero ¿quiénes inhiben a la hormona de crecimiento? El sueño REM. En el sueño REM sí ya no hay. Sería en el no REM donde producimos. La glucosa también estimula la producción. Inhibe su producción, perdón. Y la mamá tiene razón cuando nos dice, no coman dulces porque no van a crecer. ¿Sí o no? Entonces, por eso, la glucosa inhibe la hormona de crecimiento. Cortisol también inhibe. Ácidos grasos y la misma hormona de crecimiento que hace feedback negativo. Solo para ver su receptor. ¿Dónde está el receptor de la hormona de crecimiento? En la membrana, ¿no? Y habíamos visto que su receptor estaba asociado ¿a qué?
a una tirosinquinasa. En este caso, la tirosinquinasa se le llama directamente YAC-quinasa. Es una YAC-quinasa. Estaría acá. Y esa YAC-quinasa, ¿qué hace? Fosforila varias proteínas y que van a regular la estimulación de síntesis de ADN, entre otras cosas. Entonces, como les dije, la hormona de crecimiento puede hacer un efecto directo en los tejidos o mediado por el factor de crecimiento insulínico tipo 1 que se produce en el hígado. El efecto directo de la hormona de crecimiento, ¿cuál es? Retención de sodio, disminuye la sensibilidad de la insulina, hace lipólisis, síntesis proteica y crecimiento epificiario. Esa es la función directa. Pero la función que está mediada por el factor de crecimiento tipo insulínico, en algunas cosas se opone. Por ejemplo, acá, este tiene actividad antilipolítica. También tiene aumento de la actividad de la insulina o tiene un efecto parecido a la insulina, también síntesis de proteínas y crecimiento epificiario. Entonces ahí tenemos las funciones de la hormona de crecimiento. Y estos son los factores de crecimiento tipo insulínico. El tipo 1, que ya hemos visto, y el tipo 2. Y los relacionamos con la insulina porque son moléculas similares. Al tipo 1 se le llama también somatomedina C, y así se le llamó primeramente. Tiene 70 aminoácidos, se produce básicamente en el hígado y un poco menos en otros tejidos. Tiene que ver con el crecimiento, básicamente del cartílago y el hueso, o sea, el crecimiento del esqueleto. El otro factor de crecimiento tipo insulínico tiene que ver con el crecimiento fetal, básicamente, y es ahí donde se produce más. Desarrollo del crecimiento fetal. La otra hormona importante acá es la prolactina. La prolactina se produce también en la hipófisis anterior por las células lactotropas, que en una mujer no gestante, esas células son el 15% de todas las células de la hipófisis anterior. Y normalmente una mujer no gestante está recibiendo una inhibición tónica ¿de quién? De la dopamina. La dopamina está inhibiendo tónicamente a la prolactina y por lo tanto no va a haber producción de leche en una mujer no gestante. ¿Qué pasa con la gestación? Esas células lactotropas aumentan, se hipertrofian y aumentan y pueden llegar incluso hasta ser el 45% de todas las células de la hipófisis anterior. Y se acaba este efecto inhibidor de la dopamina. Pero durante la gestación todavía está el estrógeno y el progestágeno que van a estar frenando la producción de leche, porque la gestante no produce mucha leche. Es al momento del parto en que baja la progesterona y ahí es que van a producir leche continuamente. Entonces, básicamente el efecto de la prolactina es el de producción de leche y un efecto trófico sobre la mama y todos los elementos que se necesita para la producción de leche. ¿Quiénes estimulan? El embarazo, obviamente, la estimulación del pezón, el ejercicio, el estrés, el sueño, los anticonceptivos, fenotiacinas, que son usados como antipsicóticos, reserpina, alfa-metildopa, metoclopramida, que se usa mucho como antiemético, pero tiene un efecto de bloqueador de receptores de dopamina, por lo tanto va a estimular la producción de leche. Una lesión hipotalámica, o sea, si yo lesiono acá, ya no se va a producir dopamina. Y si no se produce dopamina, voy a aumentar la producción de prolactina. Y por otro lado está el hipotiroidismo. ¿Por qué? Porque también hay un efecto estimulante de la hormona liberadora de tirotropina. Si ven acá, dopamina inhibe y hormona liberadora de tirotropina le estimula. ¿Qué pasa si yo tengo hipotiroidismo?
no tengo feedback negativo hacia hipófisis e hipotálamo. Entonces, en un hipotiroidismo, ¿qué pasa? Aumenta la TRH. Y si aumenta la TRH, estimulo también la producción de prolactina. ¿Quiénes inhiben? Bromocriptina, carbegolida, pergolida y levodopa, que tienen un efecto, son precursores o agonistas receptores de dopamina. Vamos a la hormona tiroidea ahora, una hormona muy importante, sobre todo en el metabolismo del cuerpo. ¿Dónde se produce? Y esta es una hormona que está ya por debajo de la hipófisis, ¿no? Ya estamos en la tiroides. En la tiroides, ¿qué hay? Estas células foliculares. Y dentro de esas células foliculares, ¿qué tenemos? El coloide. ¿Dónde se sintetiza la hormona tiroidea? Acá, en el coloide. Pero las células foliculares son las que dan todos los elementos para la producción de esa hormona a este nivel. Ahí también tenemos células parafoliculares, que ¿qué hacen? Producción de calcitonina. Estas producen calcitonina. Esa es la síntesis de la hormona tiroidea. Esta es nuestra célula folicular, puede estar alrededor de todo esto, y adentro está el coloide, acá. Entonces, esta célula recibe el estímulo de ¿qué hormona? De la TSH. La TSH va a estimular esta hormona para que produzca la hormona tiroidea. Nosotros absorbemos yodo a nivel del duodeno y pasa rápidamente a la sangre y de la sangre va a ir a la hormona, a la glándula tiroidea. Y va a ser captada por estas células foliculares. Las células foliculares tienen este cotransporte de yodo con sodio. Y el yodo va a entrar rápidamente al almacén. Va a almacenarse en la célula folicular. Por otro lado, la célula folicular también produce la tiroglobulina. Acá en el aparato de Golgi. La tiroglobulina es una proteína que tiene residuos tirosilo y estos residuos tirosilo pueden agregar fácilmente el yodo. Entonces, los dos componentes para la hormona tiroidea están acá, yodo y tiroglobulina. Entonces, cuando esta célula es estimulada por la TSH, inmediatamente por exocitosis va a liberar tiroglobulina al coloide y a través de este transportador de yodo, llamado también pendrina, el yodo va a salir al coloide. Y en el coloide se va a dar la formación de la hormona. Pero el yodo tiene que estar oxidado previamente para poder organificarse. Si no, no va a organificarse. Entonces, ahí en el coloide hay una enzima, la peroxidasa tiroidea. Eso va a oxidar al yodo y el yodo va a poder agregarse a esos residuos tirosilo que estaban en la tiroglobulina. Y van a estar agregándose de 1, de 2, de 3 y de 4, formando alrededor de la tiroglobulina monoyodotironina, diyodotironina, triyodotironina y tetrayodotironina. Una vez que ya se ha organificado todo esto, por endocitosis de nuevo pasa todo este complejo molecular a la célula folicular. Acá hay varias enzimas que van a estar rompiendo estos residuos y solo va a salir T3 y T4. Monoyodotironina y diyodotironina no salen de la célula folicular y ¿qué hacen? Reciclan el yodo. De nuevo pasa a la reserva y de ahí sale T3 y T4 fuera para que hagan su función. La mayoría y van a ir con sus moléculas transportadoras. Una proteína transportadora de hormona tiroidea. La mayoría es como T4, un 90% y 10% es T3. ¿Cuál es la hormona activa? La T3. Entonces, poco a poco, la T4 va a pasar a T3 para que haga actividad. Digamos que esta es su reserva en plasma. ¿Dónde actúan los fármacos antitiroideos? Por ejemplo, el propiltiuracilo, que se usa sobre todo en gestantes. Acá, inhibe la peroxidasa. Si no tengo oxidado mi yodo, no va a poder organificarse.
Otro fármaco. No, y el propilturacilo también actúa acá. Disminuye la producción de T3 a partir de T4. O sea, ese intercambio también es disminuido. Tenemos el metimazol o tapazol. ¿Dónde actúa? Inhibe la conjugación. No deja que el yodo se organifique en la tiroglobulina. Y tenemos también una sustancia que es la goitrina. Lo menciono, no tiene gran efecto porque esta sustancia está en las habas, por ejemplo. Y necesitamos grandes concentraciones de habas para tener goitrina, que es esta sustancia. Además es termolábil. Yo hiervo y la goitrina ya no hace efecto. Pero la goitrina es pregunta de examen, por eso la menciono. Y la goitrina es esta sustancia de las habas que inhibe también la organificación de la hormona tiroidea. El propranolol también es un fármaco que se usa en el hipertiroidismo, que va a disminuir obviamente el efecto adrenérgico, pero también tiene una función antitiroidea. Disminuye el paso de T4 a T3, el propranolol. Por otro lado, si yo tengo mucho yodo acá, le doy a un paciente mucho yodo, esta célula, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a tener? Se va a saturar y simplemente va a dejar de producir hormona tiroidea. ¿Cómo se llama ese efecto? Es el efecto de Wolff-Chaikoff. Es el efecto por el cual yo saturo a mis células foliculares de yodo. Y si se satura, ya no produce hormona. Y esto es lo que se usa, por ejemplo, en tormenta tiroidea. ¿Qué se da en tormenta tiroidea? Lugol. ¿Y el Lugol qué tiene? Yodo inorgánico. Entonces, ¿qué hago con eso? Saturo a la glándula para que ya deje de producir hormona. Y es un efecto reversible. Baja el yodo y la glándula va a seguir produciendo hormona de nuevo. Ahí está todo lo que les he dicho en palabras escritas. La peroxidasa, la conjugación y lo importante que es el efecto de Wolff-Chaikoff también. Ahora, les dije que esta T4 se transforma en T3 para que haga efecto. La T3 es la hormona que tiene efecto. Pero ¿cómo así se transforma? Gracias a unas enzimas. Estas enzimas son las deionidasas. Y hay 3 deionidasas. D1, D2, D3. ¿Dónde están las deionidasas? Las deionidasas son enzimas que están en la membrana citoplasmática de casi todas las células. O sea, cuando la hormona llega a esa célula, la deionidasa la cambia de T4 a T3. Y ahí tenemos, la deionidasa 2 tiene un efecto básicamente de sacar yodo, pero del anillo externo. Este es el anillo externo y este es el anillo interno de la hormona tiroidea. Entonces, la deionidasa 2, ¿qué saca? Yodos del anillo externo. Y produce, ¿qué? T3. Solamente 3 yodos sin el anillo externo. Esta es nuestra hormona que tiene efecto. Por otro lado, hay también una deionidasa 3. Esta deionidasa 3, ¿qué hace? Saca yodos del anillo interno. Y si saca yodo del anillo interno, ¿qué tenemos? Esta otra hormona, que ya es distinta, no tiene yodo acá. Esta es la T3 reversa. La T3 reversa no tiene efecto hormonal. Es más, regresa a la hormona, perdón, a la glándula tiroidea. Y estas deionidasas también pueden sacar los yodos de los otros lugares produciendo T2. Tampoco tiene efecto. La situación es esta en la que tiene efecto. Pero hay algunas enfermedades en las cuales hay mayor producción de T3 reversa. Por lo tanto, no va a haber tanta T3. ¿Por qué? ¿Qué pasa acá? Hay un desbalance de estas deionidasas. ¿Y quién ocasiona el desbalance de las deionidasas? Por ejemplo, toda enfermedad severa y las que tengan inflamación. Las interleuquinas hacen que predomine D3 y baje el efecto de D2.
Entonces, en una enfermedad severa, ¿qué va a pasar? Va a haber mayor producción de T3 reversa. Y eso es lo que se llama el síndrome de eutiroideo enfermo. O sea, la glándula está bien, la tiroides está bien. Lo que pasa es un desbalance de las ionidasas y tenemos más de esta hormona que esta. Y si tenemos más esta, no hace efecto, pues. Y tenemos signos de hipotiroidismo. ¿Dónde hace su efecto la hormona tiroidea? En el núcleo. Vimos, tiene receptores intranucleares. La hormona tiroidea pasa a través de la membrana. Antes se creía que pasaba simplemente por difusión, por ser una hormona liposoluble, pero ahora se han encontrado transportadores para hormona tiroidea. Pasa entonces a la célula, ahí se transforma T3. Recuerden que las deionidasas están en la membrana. Se transforma a T3 y la T3 entra a la célula sobre su receptor de hormona tiroidea, que hay el receptor alfa y beta. Y miren que no es tan simple. Va a haber coestimulantes y otras moléculas que también van a conformar todo este receptor. Por ejemplo, este es el receptor de los retinoides, que también está asociado acá. Si no hay este complejo en el receptor, la hormona no hace efecto. Todo este complejo que hace estimula la síntesis de ADN en los genes. Y así va a ser sus efectos. Tenemos el efecto ahí del hipotálamo que produce hormona liberadora de tirotropina, estimula la hipófisis anterior para producir hormona estimulante de la tiroides y esta estimula la tiroides para producir T3 y T4 libres. Estas tienen feedback negativo tanto de asa corta como asa larga. Inhiben la producción de las otras dos. ¿Y cuáles son los efectos más importantes de la hormona tiroidea? Aumenta la tasa metabólica basal. ¿Qué hace? Aumenta catabolismos y anabolismos de todas las reacciones. ¿Con qué motivo? De producir calor, energía. Se le llama ciclos fútiles, o sea, anabolismo, catabolismo, pero no son tan fútiles porque en sí, ¿qué producen? Energía. También aumenta la producción de calor y la expresión de receptores beta-adrenérgicos. Por eso un hipertiroidismo que tiene sobreexpresión de estos receptores y tiene taquicardia, por ejemplo. También produce gluconeogénesis, más glucosa de otras vías metabólicas. Sin embargo, en condiciones naturales, normales, no patología, no llega a la hiperglicemia. Un hipertiroideo sí tendrá hiperglicemia, pero un paciente normal no. Y también favorece el crecimiento y el desarrollo. Tan importante es la hormona, sobre todo en los recién nacidos, para la producción o el desarrollo del sistema nervioso central, por ejemplo. Vamos a otra hormona, otro eje. El eje hipotálamo, hipófisis, suprarrenal. Acá se produce la hormona liberadora de corticotropina. Es la hormona del hipotálamo que estimula ¿a quién? A la corticotropina. Esta es la corticotropina, o más conocida como ACTH, hormona estimuladora de la glándula suprarrenal en sí, o adrenal. ¿Quién tiene que ver acá sobre la producción? Básicamente el sistema límbico. Y en estrés va a producir más esta hormona liberadora de corticotropina. Esta a su vez estimula la ACTH. Y la ACTH estimula la producción de la corteza suprarrenal. Y en la corteza, ¿qué se va a producir? Básicamente cortisol, un glucocorticoide y mineralocorticoides. Entonces, el eje regulador es hipotálamo, hipófisis, corteza. ¿Por qué? Hay otro eje acá, en la médula. La médula, ¿qué produce? Catecolaminas. ¿Y quién va a regular las catecolaminas? Sobre todo el sistema nervioso autonómico, el simpático y el parasimpático. Entonces, ese sería otro eje. Centros autónomos que van a ir sobre la producción de catecolaminas. Ahora, la ACTH
esta, que se produce acá en la hipófisis anterior, no se produce como tal, se produce como una gran molécula precursora. ¿Cómo se le llama? La propiomelanocortina. Esta es la propiomelanocortina, que tiene en su interior varias moléculas. Una vez que se excinde esto en la hipófisis, ¿qué tenemos? ACTH, tenemos lipotrofinas, gamma lipotropinas, beta endorfinas que tienen que ver con el dolor y otros fragmentos que además producen la MSH, la hormona estimulante de los melanocitos, que tienen que ver con la pigmentación. ¿Ya? Sobre la pigmentación, también tiene que ver sobre la respuesta inmune y también la MSH que hace disminuye la ingesta de alimentos. Entonces, si yo produzco ACTH, también produzco todo el resto. Eso es importante reseñar, porque va a producirse dentro de la propia melanocortina. Entonces, esta propia melanocortina es una molécula precursora que se produce básicamente allí en el hipotálamo anterior, pero también, no, en la hipófisis anterior, perdón, pero también se puede producir en el hipotálamo, también en los pulmones, también en el tracto gastrointestinal y la placenta. O sea, no es el único lugar la hipófisis, sino todos esos lugares. Ahora, dependiendo dónde se produzca la propia melanocortina, va a fragmentarse en diversas sustancias. Por ejemplo, si se produce en las células corticotropas, va a excindirse en ACTH, lipotropina beta, endorfinas beta. Si se produce en el lóbulo intermedio, se va a excindir en otras cosas, en este péptido corticotropiniforme del lóbulo intermedio, también llamado CLIP, que tiene un efecto más o menos similar al ACTH. También lipotropina, endorfina beta, encefalinas y las melanotropinas, la MSH. Entonces depende de dónde se produzca la propia melanocortina para que dé origen a diversos tipos de sustancias. ¿Quiénes estimulan la ACTH? Bueno, el principal estimulador fisiológico es la hormona liberadora de ACTH o de corticotropina, ¿no? Pero hay otros, la disminución del cortisol, la transición del sueño-vigilia, en ese momento es donde hay mayor producción. Por eso es que los picos de todo esto, ¿dónde se dan? Pues en la mañana, 6 a 8 de la mañana. Ahí se dan los picos porque es la transición de sueño-vigilia. El estrés, la hipoglicemia, las cirugías, los traumatismos estimulan todo el eje. Algunos trastornos psiquiátricos también. La hormona antidiurética. Y hay que ver, y esto acá está en este gráfico. La hormona antidiurética proveniente del hipotálamo va a estimular la producción de ACTH también. Los agonistas alfa-adrenérgicos, agonistas beta-adrenérgicos y la serotonina estimulan todo este eje. ¿Y quiénes lo inhiben? El aumento de cortisol, los opioides y el que se opone a todo, también la somatostatina. Ahora ya bajamos, estábamos en la hipófisis anterior, ya bajamos a la suprarrenal. La suprarrenal, ¿qué tiene? Su corteza y la médula. La corteza tiene tres zonas. La glomerular, que produce aldosterona, y la fascicular y la reticular más internas que producen glucocorticoides y andrógenos. Y como les dije acá, en la médula se producen las catecolaminas, adrenalina y noradrenalina. ¿Quién regula la médula? Dijimos el sistema nervioso autonómico. ¿Quién regula toda la corteza? El eje hipotálamo, hipófisis, suprarrenal. Pero esta zona glomerular también es regulada por otro sistema más. ¿Cuál? El sistema renina-angiotensina-aldosterona. También esto es regulado entonces por el riñón, porque el mineralocorticoide ahí es la aldosterona, pues. Si bien este tiene efecto de la hipófisis, tiene mayor efecto de la renina-angiotensina-aldosterona. ¿Y cómo se producen los
todos los componentes de la glándula suprarrenal. Gracias al colesterol. Si el colesterol viene de la sangre, llega a la glándula suprarrenal, a la corteza, y ahí rápidamente, gracias a varias enzimas, se transforma en pregnenolona. Y la pregnenolona va a producir progestágenos, por un lado, progesterona, y nuestros andrógenos, la dihidroepiandrosterona y la androstenediona. Son los dos andrógenos suprarrenales. En la suprarrenal solo nos quedamos hasta ahí, no producimos testosterona. Solo se queda ahí porque no hay más enzimas. Si nos preguntan cuál es el porcentaje de andrógenos que produce la suprarrenal, es el 10%. O sea, de todos los andrógenos del cuerpo, la suprarrenal produce el 10%. Y el resto, en caso del varón, será producido por el testículo. En la suprarrenal también tenemos una enzima, la 21-hidroxilasa, 21-alfa-hidroxilasa, que produce estos intermediarios, básicamente el cortisol y la corticosterona. Son glucocorticoides. Y también, ¿y esto dónde? En la capa glomerular tenemos otra enzima, la sintetasa de aldosterona, y producimos un mineralocorticoide que es la aldosterona. ¿Qué pasa si yo no tengo esta enzima o no tengo estas enzimas? Hiperplasia suprarrenal, ¿no? Se acumulará todo lo que hay. Por ejemplo, si no hay esto, no tengo cortisol, no tengo mineralocorticoides y produzco más andrógenos. Peor está si no hay las enzimas de acá. Simplemente no hay andrógenos, tampoco tengo glucocorticoides y mineralocorticoides. ¿Cuál es el déficit más importante o más frecuente de la hiperplasia suprarrenal? A este nivel. Pero puede ser a cualquier nivel. Incluso acá, también acá.